Hola nuevamente, continuamos con nuestra lectura de ¿Qué es el cine? De André Bazin y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 10, Teatro y Cine. Básicamente la idea principal de este capítulo es la pregunta acerca del teatro filmado. Bazin parece preguntarse qué es realmente el teatro filmado o cuáles son los tipos de teatro filmado o por qué usar esa expresión teatro filmado. Comencemos con este texto de Bazin. A decir verdad, sin embargo, el prejuicio contra, entre comillas, el teatro filmado no tiene quizá derecho a invocar tantos argumentos históricos como se cree, cuando se funda solo sobre las adaptaciones confesadas de obras teatrales. Haría falta, en particular, considerar la historia del cine no ya en función de los títulos, sino de las estructuras dramáticas del argumento y de la puesta en escena. Entonces, vamos a ver cómo Bazin habla de repertorios teatrales, géneros teatrales, tradiciones teatrales, para no meter todo en un mismo saco llamado teatro filmado. Y de entrada nos podemos preguntar, ¿podemos contemplar la posibilidad de un teatro filmado que no necesariamente adapta teatro? Luego Bazin continúa. El cine, en cierta manera, ha dispensado al teatro de una previa existencia real. No era necesario, puesto que los escritores capaces de escribir estas piezas podían venderlas directamente para la pantalla. Pero es un fenómeno absolutamente accidental que, históricamente, está en relación con una coyuntura económica y sociológicamente precisa y por lo que parece en vías de extinción. Desde hace 15 años vemos, paralelamente al declive de un cierto tipo de comedia americana, cómo se multiplican las adaptaciones de piezas cómicas que han triunfado en Broadway. En el dominio del drama psicológico y de costumbres, un William Wyler no ha dudado en tomar pura y simplemente la pieza de Lillian Hellman, La Loba o The Little Foxes, y llevarla al cine, en un decorado casi teatral. De hecho, el prejuicio contra el teatro filmado no ha existido nunca en América, pero las condiciones de producción en Hollywood no se han presentado al menos hasta 1940 de la misma forma que en Europa. Se ha tratado más bien de un teatro, entre comillas, cinematográfico, limitado a géneros precisos y que había tomado, al menos durante la primera década del cine hablado, muy pocas cosas de la escena. La crisis de argumentos que Hollywood padece actualmente le ha obligado a recurrir más frecuentemente al teatro escrito. Pero en la comedia americana, el teatro invisible está virtualmente presente. Entonces, en este capítulo sutilmente Bazin menciona algunas coyunturas económicas que posibilitan la llegada al cine, digámoslo, según él, lo que podemos inferir, en exceso de adaptaciones teatrales, de las tablas a la pantalla. Dice Bazin, la mayor parte de los grandes cómicos franceses y americanos salen del music hall y del boulevard. Basta mirar a Max Linder para comprender todo lo que debe a su experiencia teatral. Como la mayor parte de los cómicos de esta época, actúa deliberadamente para el público. Guiña el ojo a la sala, la toma como testigo de sus momentos difíciles. No duda en hacer parte. En cuanto a Charlotte, incluso independientemente de su deuda con el mimo inglés, es evidente que su arte consiste en poner a punto, gracias al cine, la técnica de la comicidad del music hall. Aquí el cine supera al teatro, pero continuándolo y desembarazándolo de sus imperfecciones. La economía del gag teatral está subordinada a la distancia de la escena a la sala y sobre todo a la duración de las risas que llevan al actor a prolongar un efecto hasta su extinción. La escena, por tanto, le incita, casi le obliga a la hipérbole. Solo la pantalla podía permitir a Charlotte el alcanzar esta matemática de la situación y del gesto, donde el máximo de claridad se expresa en el mínimo de tiempo. Entonces, hay otra idea que se desprende de aquí, es la experiencia teatral que quienes hacen cine en algún momento pueden extraer de su previo trabajo en las tablas para hacer sus películas y hacer que el público continúe la experiencia teatral, pero viendo la pantalla. Entonces, lo que nos dice Bazin acá es muy claro, el timing con el que trabajan estos cómicos, en especial Chaplin, que después del gag deja un tiempo sabiendo que el espectador va a reír, que tiene que recuperarse de la risa, para luego volver con el siguiente gag o con la siguiente situación
dramática o cómica. Luego Bazán viene con una idea muy interesante acerca de aquellos aspectos teatrales que incluso en el teatro no se pudieron desarrollar completamente, pero que el cine le va a permitir desarrollar una vez que las situaciones están puestas en la pantalla. Dice Bazán: lo que puede hacer creer que el cine ha venido a crear por completo nuevas situaciones dramáticas es el hecho de que gracias a él ha sido posible la metamorfosis de situaciones teatrales que sin él no hubieran llegado nunca al estado adulto. Existe en México una especie de salamandra capaz de reproducirse en el estado de larva y de permanecer así. Inyectándole la hormona apropiada se puede hacer que alcance la forma adulta. De la misma manera que la continuidad de la evolución animal presentaba lagunas incomprensibles hasta que los biólogos descubrieron las leyes de la pedomorfosis, que les ha enseñado no solo a integrar las formas embrionarias del individuo en la evolución de las especies, sino más aún a considerar ciertos individuos aparentemente adultos como seres bloqueados en su evolución. En este sentido, ciertos géneros teatrales se fundan sobre situaciones dramáticas congénitamente atrofiadas antes de la aparición del cine. Y en este sentido podemos decir que lo que Bazán plantea es que se está llevando a un teatro más allá, en la pantalla. Un teatro que puede presentar una evolución distinta en su presencia en la pantalla. Continúa Bazán: por lo demás, cuando se hace referencia a la historia de los personajes, de las situaciones o de los procedimientos de la farsa, es imposible no advertir que el cine cómico ha supuesto su inmediata y deslumbrante resurrección. Género en vías de extinción desde el siglo XVII, la farsa, entre comillas en carne y hueso, apenas si se continuaba, deformada y muy especializada, más que en el circo y en algunas formas del music hall. Es decir, precisamente donde los productores de los films cómicos, sobre todo en Hollywood, han ido a reclutar sus actores. Pero la lógica del género y de los medios cinematográficos ha extendido inmediatamente el repertorio de su técnica. Ha dado origen a los Max Linder, a los Buster Keaton, a los Laurel y Hardy, a los Chaplin. De 1905 a 1920, la farsa ha conocido un esplendor único en su historia. Y creo acertar al hablar de farsa, tal como la tradición la ha perpetuado desde Plauto y Terencio, e incluso la comedia dell'arte italiana, con sus temas y sus técnicas. Entonces, si ustedes recuerdan, en el género de la farsa hay momentos donde se rompe con ciertas leyes de la física, ciertas leyes naturales que se adoptan como una nueva lógica. Ejemplos: que el personaje pueda caer de una altura considerable y no le pase nada, que el personaje pueda estirar sus brazos de una forma exagerada, mover su cuello hacia atrás de una manera exagerada, desplazarse de un lugar a otro de una manera pero que no se permitiría en la realidad. Por ejemplo, en Buster Keaton, el pequeño Sherlock o Sherlock Jr., una película en la que en algún momento ustedes ven que entramos en la fantasía de Buster Keaton y él se traslada a la pantalla del cine y puede cambiar de lugares, o los lugares cambian sobre él más bien, y este tipo de reglas de la realidad van a estar cambiando. En La Quimera del Oro de Chaplin, recuerden cuando hay una visión y uno de los personajes ve a Chaplin transformarse en un pollo, por ejemplo, en un pollo gigante, producto del hambre que produce estas visiones. Entonces, este tipo de transformaciones de la realidad que la farsa produce son más difíciles de lograr, obviamente, en el teatro, en las tablas, en el tiempo real, con todos los espectadores presenciando la obra. Pero el cine permite que este tipo de efectos especiales o exageraciones tengan lugar sin ningún problema. Lo que Bazán podría mencionar aquí como aquel estado, digamos, de larva que solo el cine le puede permitir evolucionar un poco más allá. Luego Bazán va a detenerse en el texto teatral y nos dice: puede verse también cómo la influencia tan inconsciente como inconfesada del repertorio y de las tradiciones teatrales ha tenido una influencia decisiva sobre los géneros cinematográficos considerados como ejemplares en el orden de la pureza y de la, entre comillas, especificidad.
pero el problema no es exactamente el mismo que el de la adaptación de una pieza tal como se entiende ordinariamente. Conviene, antes de ir más lejos, distinguir entre el hecho teatral y lo que se podría llamar el hecho, entre comillas, dramático. Aquí vamos a empezar a preguntarnos si es posible llevar cualquier tipo de narración al teatro. Incluso si el cine no existiera, podríamos llevar otro tipo de narraciones a la escena teatral, a las tablas. Dice Bazin, el drama es el alma del teatro, pero también es posible que habite en otra forma literaria. Un soneto, una fábula de La Fontaine, una novela, un film, pueden deber su eficacia a lo que Henry Gougier llama, entre comillas, las categorías dramáticas. Desde este punto de vista es bastante inútil reivindicar la autonomía del teatro, o más bien hay que presentarla como negativa, en el sentido de que una pieza no podría dejar de ser dramática, entre comillas, mientras que a una novela le está permitido serlo o no. Hombres y ratones, Of Mice and Men, es a la vez una novela corta y un modelo puro de tragedia. Por el contrario, resultaría difícil adaptar a la escena Du côté de chez Swann. No podría alabarse a una obra teatral por ser novelesca, pero se podría muy bien felicitar al novelista por haber sabido construir una acción. Continúa Bazin. Si de todas maneras se considera el teatro como el arte específico del drama, hay que reconocer que su influencia es inmensa y que el cine es la última de las artes que puede escapar a ella. Considerándolo así, la mitad de la literatura y las 3/4 partes de los films serían sucursales del teatro. Por tanto, no es así como se plantea el problema. No comienza a existir más que en función de la obra teatral encarnada, no ya en el factor, sino sobre todo en el texto. Y es que una cosa sería adaptar Caperucita Roja, La Odisea, Hansel y Gretel al teatro, que es posible. Imagino que muchos de ustedes han visto adaptaciones teatrales de aquellos textos narrativos. Otra cosa es llevar a escena algo que de por sí fue pensado para ser representado en una escena. Y si ustedes han visto aquellas narraciones convertidas en piezas teatrales, se habrán dado cuenta que el texto es maleable, que se puede contar la historia de diversas maneras, de diversos puntos de vista, utilizando o no narradores, narrando desde los mismos personajes, cambiando palabras, en últimas. Lo que Bazin viene a decirnos después es que hay un tipo de textos literarios en donde el texto es tratado como la materia fundamental y cambiar ese texto vendría a ser problemático quizás al adaptarse. Incluso Bazin se llega a preguntar si la única persona con autoridad para adaptar obras de teatro sería el mismo autor, si estuviera vivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería válido pensar que la única persona autorizada para convertir un texto en obra teatral o en película sería la misma persona que escribió el texto y el diálogo? Continúa Bazin. Finalmente, y sobre todo porque cuanto mayor es la calidad de una obra dramática, más difícil es la disociación de lo dramático y de lo teatral, cuya síntesis está realizada por el texto. Resulta significativo el que asistamos a tentativas de adaptación de novelas a la escena, pero nunca prácticamente a la operación contraria, como si el teatro se situara en el término de un proceso irreversible de purificación estética. En todo rigor puede obtenerse una obra teatral de los hermanos Karamazov o de Madame Bovary, pero admitiendo que esas piezas hubieran existido primero, habría sido imposible hacer las novelas que conocemos. Y es que si lo novelesco incluye lo dramático, de manera que esto último puede ser deducido, la recíproca supone una inducción, es decir, un arte, una creación pura y simple. Con relación a la obra teatral, la novela no es más que una de las múltiples síntesis posibles a partir del elemento dramático simple. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con Bazin? ¿Creerían que es imposible convertir en una novela algo que fue concebido primeramente como obra teatral? Pensemos en obras concretas. Si Anton Chekhov concibió La Gaviota como una obra teatral, ¿podría él mismo u otra persona convertirla en una novela? ¿Qué se requeriría para hacer esta operación inversa? Podemos continuar con todas estas preguntas similares ontológicas que hace que una novela sea una novela, que es una novela,
¿Qué hace que una obra de teatro sea una obra de teatro? ¿Qué es el cine? ¿Qué distingue al cine de las otras artes? En fin, las preguntas que hasta el momento nos ha dejado Bazán en lo que hemos leído del libro por ahora. Continúa Bazán. Estoy comparando de momento la novela y el teatro, pero todo hace pensar que el razonamiento sirve también para el cine, porque una de dos, o el film es la fotografía pura y simple de la pieza, por tanto con su texto, y eso es precisamente el famoso, entre comillas, teatro filmado, o bien la pieza es adaptada a, entre comillas, las exigencias del arte cinematográfico. Y entonces volvemos a caer en la inducción de la que hablábamos antes y se trata entonces de otra obra. Jean Renoir se ha inspirado en la pieza de René Fauchois en Vudú Salvado de las Aguas, pero ha realizado una obra probablemente superior al original y que le eclipsa. Bueno, ya sabemos que eso de superior o inferior depende de quién lo mire, pero ¿qué opinarían ustedes? ¿Es posible que quizás se enriquezca una obra en algún aspecto en su paso de un medio al otro? Por supuesto, lo hemos visto antes y hemos contemplado esa posibilidad. Los invito a pensar en los ejemplos donde, a juicio de ustedes, creen que el paso de un medio al otro benefició la obra original o que produjo una obra, entre comillas, que aportó más, que les dio más a ustedes o que les dejó ver cosas que la obra original no les permitía ver o no les permitió ver en la primera experiencia. ¿Puede darse el caso? Dice Bazán, desde cualquier ángulo que se la aborde, la pieza teatral clásica o contemporánea está irrevocablemente ligada a su texto. No se podría, entre comillas, adaptar sin renunciar a la obra original, sustituyéndola por otra, quizás superior, pero que ya no es la misma. Operación que estaría fatalmente limitada por lo demás a autores de menor importancia o todavía vivos, ya que las obras maestras consagradas por el tiempo nos imponen el respeto del texto como un postulado. Entonces, vienen aquí varios juicios que pueden ser cuestionables, ¿cierto? Obra maestra, superioridad, autores menores, etc. Juicios de valor que pueden ser peligrosos con el paso del tiempo, pero lo mismo, se los dejo a ustedes para que los reflexionen si es válido hacer este tipo de generalizaciones o validaciones y desde qué lugares, ¿verdad? Si esto lo está diciendo desde la subjetividad, desde la crítica, o si son consensos más generales, más establecidos, más institucionalizados, y desde dónde, desde qué centros de producción, desde qué centros de consumo se están emitiendo dichos juicios. De aquí puedo deducir algunas ideas. Entonces, si lo que preexiste es el texto teatral, son las palabras que fueron concebidas para ser llevadas a la escena, entonces decir, entre comillas, teatro filmado, implicaría filmar lo que fue representado previamente para un medio. Esa acepción de teatro filmado implicaría filmar lo que preexiste. ¿Sería esa una de las posibles definiciones de teatro filmado? Filmar lo que preexiste. ¿No sería quizás más preciso usar un término como repertorio filmado? Aquí hice mi película, te quedó como un repertorio filmado. ¿Estás haciendo repertorio filmado? Continúa Bazán. Si el problema del teatro filmado recobra una singular actualidad estética, lo debe a obras como Hamlet, Enrique V, Macbeth, en lo que al repertorio clásico se refiere. Y para los contemporáneos, a films como La Loba de Lilian Hellman y Wyler, Les Parents Terribles, Occupez-toi d'Amélie de Rope. Jean Cocteau había preparado antes de la guerra una, entre comillas, adaptación de Les Parents Terribles. Al volver a pensar en ello, en 1946, renunció a esta adaptación y decidió conservar íntegramente el texto primitivo. Veremos más adelante que incluso ha conservado prácticamente el mismo decorado escénico. La evolución del teatro filmado en América, Inglaterra y Francia, y tanto partiendo de obras clásicas como modernas, es la misma. Se caracteriza por una fidelidad cada vez más imperiosa al texto escrito, como si las diversas experiencias del cine sonoro
se unieran en este punto. Estamos entonces ante el deseo de emular completamente esta experiencia teatral al punto de conservar exactamente las palabras del texto. Pero nos lleva a otra pregunta. ¿Realmente sí se están conservando todas y cada una de las palabras? ¿Todas las letras, todos los puntos de ese texto están siendo incluidos? Bueno, ahí tendríamos que ver la película con libro en mano, con la obra teatral en la mano e ir comparando, ¿verdad? Ustedes saben, quizás no todo pueda ser incluido. Acerca de esa película, Le Parent Terrible, fue traducida como Los Padres Terribles o La Tormenta Interior. Es una película de Jean Cocteau de 1948. En verdad parece una obra teatral y no se deja de hablar de principio a fin. Entonces, ojo con este texto. Por favor, si ustedes pueden ver esa película, observen cómo es ese ritmo, ese timing de los personajes, por qué Bazin la presenta dentro de estos ejemplos como una obra, entre comillas, de teatro filmado. ¿Qué elementos teatrales reconocen ustedes, pues venidos de distintas corrientes de teatro, géneros teatrales, convenciones en escena? Como ejercicio, ¿qué podrían reconocer ustedes dentro de esa película, de lo que puede significar teatro para ustedes y qué puede ser cinematográfico dentro de la película? Continúa Bazin. Si por cine se entiende la libertad de la acción con relación al espacio y la libertad de punto de vista con relación a la acción, convertir en cine una obra de teatro será dar a su decorado la amplitud y la realidad que la escena no podía ofrecerle materialmente. Será también liberar al espectador de su sillón y valorizar, gracias al cambio de plano, el trabajo del actor. Ante tales puestas en escena hay que estar de acuerdo en que son válidas todas las acusaciones contra teatro filmado. Hago una pausa para decir que aquí empiezan a chocar varias ideas que ya hemos mencionado en otros de los textos anteriores. ¿Hasta qué punto el lenguaje cinematográfico empieza a chocar con aquellas convenciones de teatro? Me refiero por el lenguaje cinematográfico, recordemos nuestro capítulo ya llamado La evolución del lenguaje cinematográfico, en donde Bazin concluía que por evolución se llegaba a el plano secuencia con profundidad de campo como a uno de los procedimientos que permitía mayor significación, mayor ambigüedad y por lo tanto mayor riqueza de significado. Bazin se va a referir al ejemplo de La Loba, de The Little Foxes de William Wyler, porque esta película utiliza bastante el plano secuencia, la profundidad de campo, ¿verdad? Entonces, por un lado, Bazin nos va a decir cómo en la puesta en escena teatral, pues nosotros vamos a estar viendo también en profundidad y las informaciones en cuanto al drama, en cuanto a los personajes y las caracterizaciones, también se nos presentan en simultánea. Como ya lo anotaba Bazin en capítulos anteriores, el uso de diversos tipos de montaje nos decía en qué fijar la atención, qué pensar, qué significar de aquellas imágenes, pero entonces la puesta en escena teatral también maneja una continuidad tal que nosotros decidimos en qué fijarnos. Son estos aspectos con los cuales hay que entrar aquí en la paradoja. Los procedimientos cinematográficos del lenguaje cinematográfico versus algunos procedimientos teatrales de la puesta en escena para dar la información sobre lo que está pasando o para reafirmar lo que se trata de significar en la escena que estamos apreciando. Continúa Bazin. Pero es que no se trata precisamente de puesta en escena. La operación ha consistido solamente en inyectar a la fuerza, entre comillas, cine, en el teatro. El drama original y con mayor razón el texto se encuentran allí totalmente desplazados. El tiempo de la acción teatral no es evidentemente el mismo que el de la pantalla, y la primacía dramática de la palabra queda desplazada por el suplemento de dramatización que la cámara añade al decorado. Finalmente, y sobre todo, una cierta artificiosidad, una transposición exagerada del decorado teatral es rigurosamente incomparable con el realismo congénito del cine. Las candilejas no dan la misma luz que un sol de otoño. Tengan muy presente esa última frase de las candilejas no dan la misma luz que un sol de otoño, porque va a volver en uno de los textos que estudiaremos en el futuro. Y yo les pregunto si ustedes han tenido alguna familiaridad con el teatro, con tradiciones teatrales, géneros teatrales, si son profesionales del teatro,
Si han sido espectadores fieles del teatro, de distintos tipos de teatro, les pediría que por favor se imaginen esos diferentes tipos de representación que ustedes han visto de una misma obra, de un mismo texto, en distintos medios. Si lo han leído primero, si lo han visto en escena, si lo han visto en película, piensen por favor en las diferencias de puesta en escena, en las diferencias en cómo la misma información ha sido presentada a través de cada medio. La pregunta es por el cómo, ¿verdad? La pregunta es por las formas. Continúa Bazán. El cine debe necesariamente, entre comillas, resultar más rico que el teatro. Los actores tienen que ser célebres y todo lo que suene a pobreza o avaricia en los medios materiales es, suele decirse, motivo de fracaso. Haría falta una cierta valentía en el director y en el productor que aceptaran el afrontar en estos puntos los prejuicios del público, sobre todo si ellos mismos no tienen fe en su empresa. En el origen de la herejía del teatro firmado reside un complejo ambivalente del cine frente al teatro, complejo de inferioridad frente a un arte más antiguo y más literario, contrarrestado por el cine con la, entre comillas, superioridad técnica de sus medios, confundida con una superioridad estética. Pueden encontrar ustedes ejemplos de obras de presupuesto modesto en donde se trate también de adaptar historias que parecerían ser posibles solamente con grandes presupuestos. Esa es la gran pregunta de los cines independientes, de los cines de bajo costo, de ultra low budget. ¿Piensan ustedes en ejemplos concretos de adaptaciones de obras teatrales que alguien ya hizo con todos los recursos del mundo, pero que otra persona hizo con una cantidad mínima de recursos y con un presupuesto extremadamente limitado? Más adelante continúa Bazán con respecto a Enrique V de Laurence Olivier. Dice, veamos ahora cómo Laurence Olivier ha sabido resolver en Enrique V la dialéctica del realismo cinematográfico y de la convención teatral. El film comienza con un traveling, pero es para introducirnos en el teatro, el patio de una posada isabelina. No pretende hacernos olvidar la convención teatral, sino que por el contrario la subraya. El film no es inmediata y directamente la obra de Enrique V, sino la representación de esa obra. Esto resulta evidente ya que la representación no es actual, como en el teatro, sino que se desarrolla en el tiempo mismo de Shakespeare y se nos muestran los espectadores y los palcos. No hay, por tanto, error posible y no hace falta el acto de fe del espectador delante del telón que se alza para gozar del espectáculo. No nos encontramos realmente ante la obra, sino ante un film histórico sobre el teatro isabelino, es decir, en un género cinematográfico perfectamente establecido y al que ya estamos habituados. Entonces, si ustedes han visto esa película, Enrique V de Laurence Olivier, recordarán que la película comienza introduciéndonos al contexto de la época. Estamos en 1600 o 1601 y vamos a ir a esa posada en donde se va a representar la obra de Shakespeare. Incluso llegamos antes que la obra empiece, los espectadores se acomodan, les reparten algunas manzanas para comer antes que empiece la función. Luego que nos acomodamos, empieza la obra. Se levanta el telón, aparecen los personajes, empieza a darnos información. Y si ustedes han leído Enrique V, podrán juzgar si se está siguiendo o no al pie de la letra el texto. Continúa Bazán. Y es que la estrategia estética de Laurence Olivier no era más que una estratagema para eludir el espejismo del telón. Al hacer el cine del teatro, al denunciar previamente con el cine el juego y las convenciones teatrales en lugar de pretender disimularlas, ha suprimido la hipoteca del realismo que se oponía a la ilusión teatral. Una vez aseguradas estas coordenadas psicológicas en complicidad con el espectador, Laurence Olivier podía permitirse tanto la deformación pictórica del decorado como el realismo de la batalla de Azincourt. Shakespeare le invitaba con su apelación explícita a la imaginación del auditorio. El pretexto resultaba también perfecto allí. Este despliegue cinematográfico difícilmente admisible, si el film no hubiera sido más que la representación de Enrique V, encontraba su justificación en la obra misma. Quedaba naturalmente el mantenerse en la línea. Y así se ha hecho, digamos únicamente que el color, del que quizá finalmente acabará por descubrirse que es esencialmente un elemento no realista, contribuye a hacer admisible el paso a lo imaginario y
dentro de lo imaginario permite la continuidad entre las miniaturas y la reconstrucción realista de Azincourt. En ningún momento Enrique V es realmente teatro filmado. El film se sitúa de alguna manera a los dos lados de la representación teatral, más acá y más allá de la escena. De esta manera, Shakespeare se encuentra prisionero bien a gusto y el teatro también, rodeado del cine por todas partes. Si ustedes recuerdan, la obra continúa en la posada, está siendo representada para un público que la está viendo en ese momento, pero de un momento a otro nos introduce en la batalla de Azincourt y ya no vemos el público, ya nos trasladamos al campo de batalla real. En algunos momentos hay fondos, hay decorados pintados y existe esta coexistencia entre las dos realidades, como lo dice Bazin, y nos hemos desplazado también a otras coordenadas espaciotemporales. Entonces, dado que esto se hubiera podido hacer en la misma posada, obviamente frente a todos los espectadores mirando, Laurence Olivier nos ha desplazado a través del cine a otro lugar, a un campo de batalla lejano, a otro tipo de castillos con otros personajes y otros decorados para que sigamos con esa ilusión. Estamos en una realidad dentro de otra realidad. Es así como estamos ante una película que nos aporta procedimientos tanto del cine como del teatro y no resultan extraños ni gratuitos, ¿verdad? Nos ha dado la verosimilitud para que permitan tener lugar. Muy interesante esas películas, se las recomiendo muchísimo. Se puede ver como influencia a cineastas tales como Eric Rohmer con su película Percival el Galo, con toda esta inclusión de decorados teatrales, de escenografías coloridas. En otros materiales también se ve el aspecto plástico, se ve materiales que no son de la realidad, pero que tienen que significar dentro de esa realidad. Pensaría yo que tiene una gran influencia hasta en directores tan lejanos como Glauber Rocha, con Antonio das Mortes, el Santo Guerrero contra el Dragón de la Maldad. Ustedes lo pueden ver, el aspecto teatral, ustedes pueden ver como una escena como la de recordar la muerte de Corisco, puede semejar la escena en Enrique V, donde recuerdan la muerte de Falstaff. Pueden ustedes ver el uso y el gusto por algunas convenciones teatrales. Me atrevería yo a decir que hay una influencia ahí. Aquí continúa Bazin con una idea muy interesante. Si existe un realismo teatral, lo es siempre con relación a un sistema de convenciones más secretas, menos explícitas, pero también absolutamente rigurosas. El, entre comillas, trozo de vida no existe en el teatro, o por lo menos el solo hecho de colocarlo sobre la escena lo separa justamente de la vida para hacer de él un fenómeno in vitro, que todavía participa parcialmente de la naturaleza, pero que está ya profundamente modificado por las condiciones de observación. ¿Creen ustedes que exista algo así como lo que Bazin se plantea en el cine dentro del teatro? Como cuál sería aquel teatro que es más realista que los otros tipos de teatro? ¿Cuáles serían aquellos aspectos que nos llevarían al mito de teatro total o al mito de realismo teatral que una persona del tipo de Bazin estaría buscando en el teatro si estuviera persiguiendo la misma búsqueda de realismo? Bazin se hace esta extraña pregunta y nos deja también pensando, ¿no? Si ustedes conocen de tradiciones teatrales, de géneros teatrales, ¿cuáles serían aquellos dramaturgos o aquellos directores de la escena teatral que estarían buscando aquellas convenciones o aquellos puntos de encuentro con la realidad, con el realismo? ¿A qué se le podría llamar realismo o realismos dentro del teatro, dentro de las corrientes teatrales? Luego Bazin se va a detener en algo muy importante, que es la idea de la puesta en escena y la planificación. Dice: resuelto el problema del decorado, quedaba el más difícil, el de la planificación. Se está refiriendo a la película de Los Padres Terribles de Cocteau, o también llamada La Tormenta Interior. Es aquí donde Cocteau ha demostrado más imaginación. La noción de, entre comillas, plano, acaba finalmente por disolverse. Solo subsiste el, entre comillas, encuadre. Cristalización pasajera de una realidad cuya presencia obsesiva no deja de sentirse. A Cocteau le gusta decir que ha pensado su film en 16 milímetros. Entre comillas pensado solamente, porque no hubiera tenido sentido realizarlo en formato reducido. Lo que cuenta es que el espectador tenga el sentimiento de una presencia total del suceso
no como en el caso de Wells o de Renoir, por la profundidad de campo, sino en virtud de una diabólica rapidez de la mirada que nos parece que capta por primera vez el ritmo puro de la atención. Sin duda, toda buena planificación la tiene en cuenta. El tradicional campo contra campo divide el diálogo según una sintaxis elemental del interés. Un primer plano de un teléfono que llama en el momento patético equivale a una concentración de la atención. Pero nos parece que la planificación ordinaria supone un compromiso entre tres posibles sistemas de analizar la realidad. Primero, un análisis puramente lógico y descriptivo, el del arma del crimen cerca del cadáver. Segundo, un análisis psicológico interior al film, es decir, conforme con el punto de vista de uno de los protagonistas en la situación dada. Entre paréntesis, el vaso de leche quizá envenenado que debe beber Ingrid Bergman en Encadenados o Notorious de Hitchcock, o la sortija en el dedo de Teresa Wright en La sombra de una duda, también de Hitchcock. Tercero, finalmente un análisis psicológico en función del interés del espectador, interés espontáneo o provocado por el director precisamente gracias a este análisis. Es el picaporte que gira sin que el criminal lo advierta. Entre paréntesis, atención, gritarán los niños al personaje del guiñol, del títere, que va a ser sorprendido por el gendarme. Y ojo porque Bazán nos menciona estos tres aspectos dentro de la planificación. Entonces, nuevamente, el primero sería una especie de aspecto lógico y descriptivo, ¿cierto? Para decirnos que un objeto está cerca de un cadáver en este caso, ¿cierto? La cercanía, las distancias, la relación entre un objeto y el otro, ¿verdad? Lo puede dar la imagen en la pantalla. Si estamos viendo una puesta en escena teatral, nosotros no vemos por planos. Si estamos allá en el teatro viendo a los actores representando en vivo ante nuestros ojos, nosotros no vemos en primeros planos, nosotros vemos un continuum. Vemos que todo está sucediendo y que es un solo espacio, no se está fragmentando. Pero en el cine sí podemos ver que el cuchillo o que el veneno está cerca de la víctima y que hay un objeto que está ganándose toda la importancia en ese momento, ¿verdad? Todo el significado o todo el rol protagónico con lo que acaba de pasar o con lo que va a pasar en el siguiente instante. Otro aspecto sería, dice Bazán, el análisis psicológico al interior del film, ¿verdad? Entonces, algo que está afectando a un personaje en relación con un objeto. Necesariamente habrá una causa o una consecuencia, o el objeto se ha convertido en un símbolo dentro de esa historia y va a tener un significado cada vez que vemos un primer plano de ese objeto. Significa algo para un personaje determinado. Finalmente, el tercer aspecto sería el psicológico en función del espectador, digámoslo así. Es como lo dice Bazán, cuando nosotros vemos algo que el personaje no está viendo, entonces se anticipa lo que va a suceder, algo que es una información de la cual nosotros tenemos el privilegio de saber antes que el personaje lo sepa o incluso que el personaje no lo va a saber. Algo que ocurre a sus espaldas. En el teatro podría darse también, pero en el cine es mucho más contundente, digámoslo así, también por la fuerza de los planos cerrados, los primeros planos o los close-ups, en donde inequívocamente se nos dice, oye, aquí va a pasar algo porque alguien está abriendo esa puerta y el personaje principal no se está dando cuenta. Pero yo les hago la pregunta a mis amigos y amigas del teatro o que trabajan en el teatro, ¿de qué manera ustedes han representado lo mismo o han hecho esos énfasis? ¿Necesitarían ustedes entonces tener que filmar una película para dar cuenta de este tipo de acciones a los espectadores allá en el teatro? Seguramente ustedes tienen un inventario de procedimientos y de equivalencias para lograr los mismos efectos. Continúa Bazán con respecto a la película de Jean Cocteau. Hay una utilización de la cámara subjetiva, pero a la inversa, no como en La Dama del Lago, gracias a una pueril identificación del espectador con el personaje a través del trucaje de la cámara, sino al contrario, por la despiadada exterioricidad del testigo. La cámara es el espectador y nada más que el espectador.
Es también Cocteau quien ha dicho que el cine era ver un acontecimiento por el ojo de la cerradura. De la cerradura queda aquí la impresión de violación de domicilio, la cuasi obscenidad del, entre comillas, ver. Entonces, aquí se refiere Bazin brevemente a los planos subjetivos o cuasi subjetivos, en donde luego vemos que realmente estábamos viendo desde otro lugar que no era el personaje, pero en cualquiera de los dos casos podemos pensar también, ¿cómo sería la manera de representar esto en el escenario teatral? ¿Es este procedimiento puramente cinematográfico? El punto de vista de un personaje o lo que popularmente se conoce como cámara subjetiva o plano subjetivo. Recuerden ustedes películas donde lo hayan visto, recuerden ustedes películas en que ustedes hayan encarnado la posición de vista de uno de los personajes o del asesino al cual no se le ha visto el rostro, etcétera, que podría poner en aprietos al teatro, tratar de intentar algo así con un punto de vista subjetivo. ¿Alguien lo ha hecho en el teatro? ¿Podría este ser un procedimiento exclusivo del cine? ¿Qué dicen mis amigos y amigas del teatro? Y Bazin finaliza esta primera parte de teatro y cine de la siguiente manera. Todos los éxitos tan característicos de estos últimos 15 años son ilustración de una paradoja, el respeto del texto y de las estructuras teatrales. Ya no se trata de un asunto que se, entre comillas, adapta. Se trata de una obra teatral que se pone en escena gracias al cine. Del, entre comillas, teatro en conserva, ingenuo o impúdico a estos éxitos recientes, el problema del teatro filmado se ha renovado radicalmente. Hemos intentado discernir cómo. Con una mayor ambición, llegaremos a decir por qué, y haciéndonos la pregunta por lo que sea que hay entre el cómo y el por qué, terminamos este primer capítulo dedicado a teatro y cine de Bazin, que fue escrito originalmente en 1951. En nuestro próximo video continuaremos con la segunda parte de teatro y cine. Gracias por acompañarme en Cines de Arte y Autores. Nos veremos la próxima semana.